subproblemas superpuestos y una subestructura óptima. Aplicaciones de la programación dinámica. Tenemos diversos problemas generalizados que podemos asociar a situaciones de la vida real, en la que a un algoritmo podemos aplicarle programación dinámica para optimizarlo. Uno es el problema de la mochila. El problema de la mochila consiste en, imaginemos que tenemos una mochila y elementos indivisibles que tienen un valor y un peso. Y la mochila tiene un límite de peso, aguanta hasta cierto peso. Tenemos que diseñar un algoritmo que sea capaz de darnos la mayor cantidad de elementos que podamos meter, es decir, llenar la mochila con su máximo peso y que además adentro tenga el máximo valor posible. Lo cual suena simple, pero se puede llegar a complejizar. La mochila es una forma de decir, podemos imaginarlo mejor como un barco de carga que soporta hasta cierta cantidad de peso y nosotros queremos llenarlo, pero con elementos de mayor valor para poder trasladar eso de un lugar a otro, pero trasladar cosas con valor. Por ejemplo, otro problema es la secuencia más larga creciente. Consiste en encontrar la subsecuencia de números más larga que está en orden creciente. Esto puede llegar a ser un poco lioso, pero si lo vemos gráficamente lo vamos a entender. Podemos observar, tenemos un array al cual llamamos A. Este contiene una serie de números enteros que no están ordenados. El algoritmo de secuencia más larga creciente consiste en encontrar un array con la máxima cantidad de elementos que contengan los elementos del array A, pero ordenados de forma creciente. Ahí tenemos marcados con color naranja los elementos que sacamos para formar la solución. Esta es una solución óptima, no es la solución óptima, ya que, como observamos al final, tenemos otra posible solución de también 6 elementos. Por último tenemos la sucesión de Fibonacci, que es el tema que voy a desarrollar paso por paso. Sucesión de Fibonacci. Sabemos que la sucesión de Fibonacci es muy usada en matemáticas o incluso en economía y que es muy fuerte, tiene muchos conceptos adentro. Lo bueno es que se puede definir de manera muy fácil. Podemos definir un término 0 como 0, un término 1 como 1 y calcular todos los términos siguientes sumando los dos términos anteriores. Entonces, si nosotros necesitamos diseñar un algoritmo que ante una entrada n nos devuelva el enésimo término de la sucesión, lo podemos hacer mediante como lo vimos. Este programa es muy simple y tenemos los casos bases y el caso progresivo, no termina de ser muy eficiente del todo. Ahora vamos a ver por qué. Como vemos en este gráfico, tenemos la llamada f4, que es la función con n igual a 4. Y vemos que llama a f2 y a f3. Y a su vez f3 llama a f1 y a f2. Ahí tenemos un problema. En rojo tenemos marcado como al llamar a la función con n igual a 4, está llamando dos veces a la función para n igual a 2. Es decir, que por ejemplo, cuando lo resuelva por la rama derecha, seguramente ya lo haya resuelto por la rama izquierda. Es decir, que lo hace de nuevo, aunque ya lo haya hecho con anterioridad. Y eso es lo que busca solucionar la programación dinámica. Ese problema es lo que se llama problemas superpuestos. Además, observamos cómo este algoritmo tiene la característica de que con la resolución de cada subproblema tenemos la solución del problema en general. Es decir, cuando encontramos la solución de F2 y F3, ya tenemos la solución de F4. Esto es lo que llamamos subestructura óptima, que son las dos condiciones para poder aplicar programación dinámica, lo cual lo hace un problema ideal. Así que vamos a aplicar paso por paso y ver cómo hacemos. Solución paso a paso. El paso 1 es caracterizar la estructura de una solución óptima, lo cual ya hicimos. Es definir esto. Queremos encontrar el enésimo término de la solución que lo obtenemos sumando los dos anteriores. El paso 2 dice definir recursivamente el valor de una solución, que es también lo que hicimos con este código en Python, que muestra básicamente cómo funciona el algoritmo de manera recursiva, llamando a la función enviándole n-1 y n-2, es decir, es una recursión múltiple. Ahora viene el paso 3, que ya es un poco más difícil, calcular el valor de una solución óptima. Debemos optimizar esto. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, acá dice, utilicemos un enfoque bottom-up para calcular los números de Fibonacci de manera eficiente. ¿Qué es el bottom-up? El bottom-up lo que hace es solucionar desde lo más concreto a lo más general. En palabras sencillas, vamos de lo más fácil a lo más difícil. Y además creamos una tabla de memorización, también llamada tabla DP. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros sabemos que para llegar a la solución final, como mínimo, tenemos que calcular cada una de las funciones para los n anteriores. Ahora, vamos a buscar hacerlo una sola vez, no hacerlo muchas veces como tenemos con el caso recursivo. ¿Cómo podemos hacer esto? Creamos un array de n más 1 posiciones, colocamos en la primera posición 0, en la segunda posición 1, y a partir de ahí
vamos llenando las siguientes posiciones calculando la suma de las dos anteriores, lo cual es sin duda un algoritmo iterativo. Es decir, estamos pasando de uno recursivo a uno iterativo. Son conceptos que ya vimos. Bien, así sería nuestra solución. Ahora el paso 4 es construirla. Vamos a construir este programa, que elegí Python porque es el más sencillo, la sintaxis más sencilla, que nos dice, si n menor o igual a 1 es el caso base. Creamos un array de n más 1 posiciones, colocamos los casos base y empezamos a recorrer el array. Posición por posición, colocando en cada una la suma de las dos anteriores. De tal forma que hasta llegar al valor que nosotros queremos, devolvemos ese valor y eso es lo que estamos buscando. ¿Cuál es la diferencia? Que hemos calculado cada uno de los términos de Fibonacci solamente una vez y no varias veces como teníamos antes. Y bueno, para concluir con este video, hoy hemos aprendido sobre la programación dinámica. Es una poderosa herramienta para resolver problemas complejos de manera eficiente. Se enfoca en la descomposición de problemas y la reutilización de resultados, y ofrece ventajas significativas en términos de tiempo y recursos. Sin embargo, hay que tener en cuenta sus limitaciones y saber cuándo es adecuada su utilización para cada problema específico. Esta es nuestra bibliografía y muchas gracias por escucharnos. Bien, bueno, antes de seguir ya anoté a los 3 alumnos que se les cortó la luz, a Mira, Camila y Augusto. Creo que son solamente ellos, cualquier cosa me avisan. Bueno, retomando un poquito a esta técnica de diseño de algoritmos que es la programación dinámica, lo que hace esta técnica es tratar de, o se utiliza ¿para qué? Para poder mejorar el rendimiento de algunos algoritmos. ¿Cuándo es útil este paradigma? Cuando tenemos que dividir un problema en varios subproblemas. ¿Y qué decía en este caso? Que estos subproblemas no son independientes entre sí. Es decir, que para esta técnica existe una superposición. Si esos subproblemas se resuelven de forma independiente, se utiliza el paradigma de dividir y vencerás. Y esas partes superpuestas se van a resolver varias veces. Obviamente esto es muy ineficiente. Pero con la programación dinámica, lo que hace es utilizar unas tablas como una estructura auxiliar para evitar ese solapamiento. Es decir, que evitan calcular varias veces el mismo resultado. ¿Cuáles son los ejemplos de aplicación de esta técnica? Bueno, ahí les decía, por ejemplo, uno era los números de Fibonacci, puede ser también un problema de apuestas, el problema del cambio, el problema de la mochila, etcétera. Bien, veamos ahora, bien Franco, veamos ahora la siguiente pregunta respecto de la técnica de programación dinámica. Bien, a ver, Raúl, ¿por qué me decís la D? ¿Qué te parece? Raúl Azón.
¿Se me escucha, profe? Sí, perfecto. Porque hace rato cuando estábamos viendo el video anterior que explicaba el método de divide y vencerás, lo que hacía era agarrar el problema y lo iba dividiendo en parte disjunta, digamos, y ahora lo que hacía era dividirlo en subproblemas que se solapaban y que se podían usar nuevamente, digamos. Claro, porque es una de las características. Perfecto. Muy bien. Vamos con la segunda pregunta. Benjamín, no entiendo tu respuesta. Benjamín Serla. ¿Profe, se me escucha bien ahí? Sí. La respuesta C, profe. Algo que se había copiado ahí se pegó mal. Bien. ¿Por qué la C? Ah, no, es que se me cayó el termo en el teclado, profe, Está tomando bien, mate, por eso. Recién veo lo de cosas. está bien, está No, bien. elegí la respuesta C porque es la programación dinámica que se usa cuando el problema puede dividirse Claro, en cuando explico. subproblemas más pequeños que se repiten. Bien, Y bueno, esa solución global se obtiene combinando las soluciones óptimas de esos subproblemas. claro. Que esa Eh, solución óptima serían son esas dos cosas o esas dos características, mejor dicho, que tengo que tener en cuenta para poder aplicar la técnica de programación dinámica, ¿sí? Que lo explicó muy bien la alumna en el video. Ella dijo que para poder aplicar programación dinámica, esta técnica de diseño de algoritmos sí o sí tenían que tener como requisitos indispensables para poder aplicar de manera efectiva, que sí o sí tenía que tener la subestructura óptima y los subproblemas superpuestos. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Bueno, bien, mira. A ver, Gordillo del Pino, Lara Celeste. Sí, profe. ¿Por qué tu respuesta es la C?
Profe, yo no respondí porque la verdad no tenía idea. Ah, no respondiste acá. Estaba buscando. Bien. Estoy buscando de la lista porque como me van pasando rápido y voy buscando los que no respondieron para esta pregunta. ¿Alguien, alguno de los chicos que pueda ayudarla, Celeste? ¿Por qué la respuesta C? A ver, Cande. Sí. Según el video, si resolvemos bien, es decir, óptimamente cada parte más pequeña del problema, entonces si combinamos todas esas partes pequeñas resueltas óptimamente, significa que la solución global es óptima. Eso es lo que significa que una estructura sea óptima, que una subestructura sea óptima. Perfecto, Cande. Perfecto. Muy bien. Espera que ya te anoto, Cande. Cande Cuello Roca. Bien. Vamos con la siguiente técnica. Algoritmos voraces. También lo voy a ir adelantando, creo que este es la... Presentamos, yo soy Díaz Leonel Alexander. Y mi nombre es Castro Jotson Natanel. Lo que vamos a estar presentando en el día de hoy es... Perdón. Hola, buenas tardes. Somos en el grupo. Bueno, presentamos, yo soy Díaz Leonel Alexander. Y mi nombre es Castro. Yo soy Natanel. Lo que vamos a estar presentando en el día de hoy es las técnicas de diseño de algoritmo y particularmente lo que sería el algoritmo codicioso, ¿sí? Vamos a dividir este tópico en una explicación, en qué consiste, cuáles son sus particularidades, el algoritmo en sí, un ejercicio, vamos a presentar un ejemplo, además de que vamos a mencionar otras aplicaciones al final y, de ser necesario, vamos a graficarlas a posterior si se requiere. Comenzamos entonces con la explicación, la introducción. Muy bien. Para los problemas de optimización, usar algoritmo con el enfoque de programación dinámica puede ser muy excesivo o exhaustivo. Usando algoritmos más simples y eficientes funcionarán bien. Para esto usamos el enfoque codicioso. Un algoritmo codicioso siempre toma la opción óptima en cada paso, con la esperanza de que al finalizar la toma de decisiones obtengamos una solución óptima global al problema. Excelente, che. Y escúchame, ¿y es siempre mejor que la dinámica o...? No. Es el enfoque codicioso te da una solución óptima, pero no siempre. Claro, porque la dinámica tiende a ser exhaustiva, es decir, garantiza la mejor solución. Sin embargo, está el temita este de que el tiempo, las operaciones que corregime vos, Alex, la complejidad computacional. Exacto, la complejidad computacional se comienza a hacer cuadrática ya. En cambio, quizás con la programación voraz, la codiciosa, ¿Le podría bajar la velocidad de reproducción? Porque mantenerla un poquito baja. Me pierdo mucho, particularmente. Un poco más, no mucho, pero... Ok. No, se me complica un poquito seguirle la explicación y procesarlo. Nos vemos ahí en 1.25, me avisen. Ya vamos a entrar en ese tópico. Bueno, para poder aplicar el enfoque voraz, el problema debe tener un par de propiedades. Una de ellos es que poder hacer una elección voraz. Un óptimo global se logra eligiendo los óptimos locales. Y la otra propiedad es que tenga una subestructura óptima. Una solución óptima a un problema se puede construir de manera eficiente a partir de soluciones óptimas en los subproblemas. Ok. Entonces, si tuviese que explicarme para mí, ¿cómo sería esto? ¿Qué es una elección voraz? ¿O lo vamos a ver en los ejemplos más adelante mejor? No, en los ejemplos porque lo voy a poder explicar mejor, me parece. De 10, me parece excelente. Entonces, continuamos. Acá tenemos un cuadro de comparación respecto a lo que sería la programación voraz, la codiciosa, versus la dinámica. La complejidad de entendimiento en un algoritmo codicioso es mucho más sencillo comparado con un algoritmo de programación dinámica que incluso podemos hacer uso de recursiones. Puede llegar a ser complejo de leer. La complejidad de implementación es más fácil. La optimalidad no siempre es óptimo, que es lo que estamos hablando casualmente con eso de que quizás, y esto lo vamos a ver más adelante,
con el tema de la fragilidad, para cada input quizás el mismo algoritmo no funcione, no dé el resultado más óptimo. Y ahí está el tema de la robustez. El algoritmo termina siendo frágil porque no puede dar una respuesta óptima para cada caso a veces. A veces. ¿Me explayé bien, Alex? Sí. Bien, bien. Excelente. Entonces tenemos los pros y los contras. Comience usted con los pros, don Alex. Una de las ventajas de la programación voraz es la eficiencia. Los algoritmos codiciosos suelen ser eficientes, ya que requieren un número limitado o mínimo de pasos para llegar a la solución. La otra ventaja es su simplicidad, que como lo vimos en la comparativa previa, los algoritmos codiciosos son más simples de entender e implementar. De 10. Y ahora me toca a mí las contras. No siempre son óptimos por el tema de la fragilidad que anteriormente mencionaba y que a veces llegan a ser frágiles. Entonces, los algoritmos codiciosos no siempre llegan a encontrar una solución, la mejor de las soluciones óptimas. Puede haber una serie de soluciones óptimas y la programación dinámica va a decir, esta es la mejor. Nosotros llegamos con este algoritmo a intentar llegar a esa óptima y en el mejor de los casos lo conseguimos. No siempre va a ser así. Es un buen método para una entrevista de trabajo donde necesitamos la respuesta al algoritmo, por ejemplo, a lo que nos piden, al problema, y necesitamos diseñar un algoritmo rápido que llegue a una solución relativamente óptima, aunque no sea la mejor. Y el tema de la fragilidad, los algoritmos codiciosos pueden ser frágiles a pequeños cambios en el problema. Y ahí está este tema. Supongamos que tenemos un algoritmo diseñado. Entonces nosotros trabajamos con un input, listo, genial. Encontró realmente devolvió el resultado más óptimo. Pero ¿qué pasa? Recibimos un nuevo input y quizás, si hacemos las comparativas, el resultado que nos arroja no llega a ser realmente el más óptimo. Y ahí está el problema de la fragilidad que tiene. Sin embargo, de nuevo, nos garantiza un resultado, que es lo que queremos, no queremos en la nada, al menos un resultado. Entonces, vamos a ver ahora el tema del algoritmo en sí, la estrategia codiciosa, la voraz, cómo trabaja, cómo se implementa. Don Alex, la audiencia es todo suyo. El algoritmo voraz consiste en 4 puntos o 4 pasos. El primero es identificar la función objetivo, que es la cantidad que se quiere optimizar. En algunos casos, la función objetivo puede ser clara, como en los problemas de mochila. En otros casos, puede ser un poco más complicado de identificar, como en el problema de asignación de tareas. El siguiente paso es identificar las decisiones locales, que son las opciones que el algoritmo nos permite o nos da la opción de elegir en cada paso. En el problema de la mochila, las decisiones locales son qué objetos incluir en la mochila. Mientras que en el problema de asignación de tareas, las decisiones locales son qué tareas asignar a cada trabajador. El tercer paso consiste en tomar la decisión óptima local en cada paso. Ya habiendo identificado, procedemos a elegir la opción que nos parece la mejor en ese momento. En el cuarto paso, consiste en repetir los pasos 2 y 3 hasta la finalización del problema. Bien, siempre basándonos en el principio ese que hablabas vos, de que nosotros al problema general podemos hacer una separación, un subproblema, ¿sí? Y de ese conjunto nosotros resolvemos ese subproblema y resolvemos entonces el problema general. ¿Es así esto? Correcto. De 10. Bien, bien, bien. Entonces, esto lo aplicarías vos al subconjunto de ese conjunto grande del problema inicial, ¿no? Así es. Bien, bien, bien. Siguiendo, tenemos lo que habla el libro. El libro nos muestra este gráfico. Este gráfico es lo que justamente estaba hablando Alex acerca de el problema de asignación de tareas o selección de actividades. El gráfico, para quien quiera leer el libro, lo que intenta hacer es mostrarnos una manera recursiva de hacerlo, que en simples términos, lo único que hace es, tenemos una tabla, que esto lo van a ver más adelante con Alex de nuevo, en un ejemplo. Tenemos una tabla con tareas, digamos que queremos hacer una agenda, programar una agenda con, no sé, dar audiencias, imaginémonos un juzgado, audiencia 1, audiencia 2, audiencias 3, audiencias 4, y la tenemos que programar para una sola sala de audiencias. Entonces, tenemos que ver en qué hora comienza la audiencia 1 y a qué hora termina la audiencia 2. Y así sucesivamente las otras, y ver. Esto es pensándolo sin el algoritmo. Es ver cómo acomodar los horarios para que en esa sala quepan la mayor cantidad de audiencias sin que se solapen los horarios. Bueno, algo parecido a esto. Entonces, el gráfico nos muestra que va a tomar la actividad que inicie más temprano en el tiempo y
que se acote a nuestro universo de discurso, a nuestro requerimiento, y la va a mostrar subrayada, sombreada en oscuro, en gris. Bien, y va a comparar iterativamente, recursivamente con las actividades restantes. Entonces, la actividad 1, que está marcada ahí, pasa a formar parte de un arreglo de lo que se va a devolver como respuesta, como resultado final. Entonces, compramos la actividad 1, que fue la primera que inicia, con la 2. La 2 se solapa con la 1, ¿sí o no? Sí, entonces la descarto. La 1 se solapa con la 3, sí, entonces la descarto. La 1 se solapa con la 4, no, inicia después. Entonces yo a esa actividad 4, recursivamente, el algoritmo lo mete en el array que va a dar como respuestas y compara esta última actividad 4 con las siguientes que faltan. La 4 se solapa con la 5, sí. La 4 con la 6, sí. La 4 con la 7, sí. La 4 con la 8, no. Entonces a la 8 agregámela al array que voy a dar yo como respuesta. Vamos a seguir así sucesivamente hasta obtener el final. Hemos obtenido la mayor cantidad, digamos, de audiencias a programar en una sola sala sin que se sobrepongan, ¿sí? Para eso podríamos haber usado una manera iterativa o una manera recursiva. El gráfico lo muestra recursiva y más adelante en el texto dice que podríamos haber implementado una iterativa para optimizar el código, porque recuerden, la recursiva es buena en ciertas particularidades. En ejemplos como la subsecuencia creciente más larga, ahí se podría utilizar la recursividad. En cambio, la iterativa es casi siempre más eficiente en términos de, bueno, uso de memoria, velocidad, ¿sí? Continuando, tenemos ejemplos de algoritmos codiciosos, que justamente Ok. lo que habíamos hablado, uno de los ejemplos es el algoritmo de selección de actividades. Después tenemos el algoritmo de Prim para encontrar un árbol de expansión mínima de un grafo, el algoritmo de Huffman, utilizado para la compresión de datos, eso también está en el libro. eh, Básicamente buscar cuáles son si se recuerdan, esto lo hablamos en clase me parece, si se recuerdan, habla acerca básicamente de ver cuáles son los caracteres que se repiten y en una tabla asignarle un valor binario a ese carácter que se repite. Por ejemplo, se repite 45.000 veces la A, entonces vamos a asignarle un único valor binario a ese carácter y lo comprimimos. Listo, queda como una tabla comprimida. El algoritmo de Dijkstra no termina de ser parte de la programación dinámica ni parte de la programación, totalmente parte de la programación voraz, la codiciosa. Lo que pasa es que utiliza tanto la programación dinámica como la programación voraz para llegar a un resultado óptimo y más o menos exacto, por así decirlo, por no decirlo, el mejor resultado. Eso era lo que tenemos anotado para decir. De ahí tenemos el ejemplo que don Alex nos va a ilustrar con todo gusto. Bueno, en el ejemplo que estamos viendo, visualizando ahora, es la versión simplificada de lo que explicó el compañero Joshua momentos antes. Acá, por ejemplo, tenemos 3 actividades, cada una tiene su respectivo tiempo de inicio y su tiempo de finalización. Teniendo en cuenta que nosotros buscamos hacer la mayor cantidad de actividades dentro de un periodo de tiempo limitado, procedemos a hacer el enfoque voraz, ya que este nos permite buscar los máximos o mínimos. En este caso es lo mejor. Procedemos a ordenarlo de forma ascendente por el tiempo de finalización. Aquí vemos que la actividad 2 comienza a los 10 y termina a los 20. Seleccionamos ese, ya que es el que tiene el tiempo de finalización más corto de los 3. En el siguiente paso, procedemos a visualizar las opciones restantes. Acá vemos que la opción de la actividad 1 tiene un tiempo de inicio que está contemplado dentro de la actividad 2, por lo que se sobrepondrían las actividades. Entonces lo descartamos. Observamos la actividad 3, tiene un tiempo de inicio 20, que coincide con el tiempo de finalización de la actividad 2. Por lo tanto, es una elección óptima en este momento. De esta forma, llegamos a la conclusión de que podemos realizar la actividad 2 y la actividad 3 dentro del periodo de tiempo sin que éstas se sobrepongan. ¿Está bien? ¿Te parece bien eso? No, a mí me parece perfecto. De hecho, te iba a acotar que ejemplifica perfecto lo que habíamos hablado al principio lo que vos habías hablado al principio del tema de que los algoritmos, el enfoque mayormente se ve en problemas de optimización, en problemas que tengan temitas con la optimización y que se tengan que encontrar mínimos o máximos, ¿sí?
porque vos lo ordenás, es como dice el libro, vos tenés que ordenar, se asume o los ordenás vos a los tiempos de finalización y ya ahí vas comparando en serie uno seguido del otro. No necesitas volver al anterior para chequear, no, ya están acomodados. Me parece perfecto. Otro ejemplo particular de esto sería el problema de la bolsa, el kidnap sack, eh, que bueno, por cuestiones de tiempo ya no lo estaríamos ejemplificando. Otro tema, que si bien tampoco nos alcanza el tiempo porque las matroides es un tópico que tendríamos que tomarnos nuestro tiempo y mostrarlo. Vamos a decir que las matroides son algo en lo que se basa la programación para ciertos, la programación voraz, Voraz. sí, para ciertas particularidades como los árboles eran, Alex, no me estaría acordando bien, pero principalmente para los problemas como los de asignación de actividades como esta. Y Hoffman no se usaría tanto las matroides, ¿sí? Sin embargo, para otras cuestiones sí se lo utilizaría bastante, porque sobre eso se, se apoya la programación voraz. Es un tópico que está bien explicado en el libro y que en caso de ser necesario podremos grabar un segundo video, ¿no, Alex? Sí, No. sí, para explicarlo más a detalle. Bien, eso Muy bien. sería todo respecto a la programación voraz. Espero que haya sido entretenido y si quieren una segunda parte, más explicaciones, eso ya imagino que nos está contactando. En fin, hasta un próximo año y que tengan una hermosa velada. Diga adiós, don Alex. Adiós, feliz Navidad. Bueno, chicos, la verdad que voy eligiendo los mejorcitos de los videos de cada grupo en diferentes años. Y bueno, estos chicos son muy ocurrentes, como pudieron ver ahí en los videos, hasta tenían el de la suscripción, bueno, y un par de mensajes de WhatsApp que después tuvieron que editarlo. Bueno, volviendo al tema de esta técnica de algoritmos que se llama greedy o voraces, lo que decían los chicos ahí es que estas técnicas, ¿a dónde o a qué tipo de problemas se pueden aplicar? Y por lo general es para resolver problemas de optimización. ¿Qué significa de optimización? Es decir, cuando nosotros necesitamos resolver algún problema en donde tenemos que maximizar o minimizar algo. ¿Y cuál es el inconveniente que también habían visto respecto a esta técnica? Es que es necesario que se tomen decisiones, pero de manera inmediata, o sea, con la información que van teniendo, tienen que ir tomando decisiones. Entonces, esa toma de decisión inmediata, ¿qué es lo que hace? Que para el futuro puede ser que tengan algún problema, ¿sí? Porque esas decisiones en el futuro por ahí no son las mejores. Bueno, ahí como los chicos tienen varios ejemplos, el problema del cambio, el de la mochila, planificación de tareas, el problema del agente viajero, etcétera. Bien, veamos entonces, de acuerdo a la explicación que dieron, vamos a hacer las preguntas. Saba Mariana, ¿me podés decir cuál sería tu respuesta? Mariana. Ok, dale, te esperamos.
¿Listo, profe? Bueno, Yo tomé apunte de lo que dijo el chico en el video sí, y me di a entender que tomaba la mejor decisión local en cada caso para poder llegar como finalidad tener una solución global. perfecto. ¿Se explica? Perfecto, muy bien. Bien, vamos con la siguiente pregunta. A ver, González Barcat, Alejo. Profe, Sí, yo no respondo porque mucho no entendí, pero eh, la verdad no sabría contestar. bueno, vos fíjate que cuando ellos estaban exponiendo, ahí habían puesto como un emoji de qué era lo que pasaba, como que se alargaba a llorar, de que era una de las desventajas que tenían. A ver, ¿quién lo puede ayudar a Alejo? Profe, tampoco no comprendí mucho, pero lo que tomé apunte yo de desventaja también era que era frágil en cuanto a pequeños cambios que se hacen en el problema, por así decirlo. Ujú. Yo entendí como que la desventaja es que no te garantiza la solución óptima porque toma decisiones en el instante, Y pero Bien, sin son tener en como cuenta el decisiones resultado global. tempranas. claro, Son irreversibles las decisiones. bien, bien, perfecto, claro, porque va tomando esas decisiones en el momento, entonces puede ser de que no devuelvan los mejores resultados de acuerdo a la decisión que haya tenido que tomar en el momento. Perfecto, vamos con la siguiente técnica. Vamos con backtracking. Muy bien, chicos, gracias por participar. Hola, buenas tardes. Somos en el grupo 3, compuesto por Gonzalo Ariel Laibar, Mayra Soledad Romero y Pedro Ezequiel Luna. Nos tocó exponer sobre el tema de backtracking, vuelta atrás, que pertenece a la unidad 5 de técnicas de diseño de algoritmos. ¿Qué es el backtracking? Es un método de búsqueda de soluciones en el que se presentan todas las posibilidades en un árbol y se acelera mediante la poda de ramas que no contengan soluciones. Es decir, consiste en tomar decisiones y retroceder si no se llega a una solución, evitando los caminos, las ramas, en las que se comprobó que no está la solución. Este algoritmo se apoya en el uso de la recursividad, porque permite que la función se llame a sí misma en cada paso, manteniendo un registro de las decisiones anteriores y deshaciéndolas si es necesario. La eficiencia de este algoritmo depende en gran medida de la naturaleza del problema que se está resolviendo y de cómo se implementa el algoritmo. Este algoritmo intenta maximizar los beneficios o minimizar el coste. El backtracking es una mejora del enfoque de fuerza bruta. El enfoque de fuerza bruta prueba todas las posibles soluciones sin importar si son válidas o no. En cambio, en el backtracking también se explora todas las posibles soluciones, pero de manera más eficiente, tomando decisiones informadas y utilizando estrategias de poda. Como ya se dijo, se aplica la poda. Hay dos técnicas de poda comúnmente utilizadas, la poda hacia abajo o poda de ramas, que se utiliza cuando se determina que una rama del árbol de decisiones no puede llevar a una solución válida.
y la poda hacia arriba o poda de soluciones parciales, que si se detecta que una solución parcial no tiene posibilidad de convertirse en válida, no se continúa con esa solución parcial y se regresa al estado anterior. Muy buenas tardes a todos. A continuación se dará una definición formal del algoritmo de backtracking, la cual nos dice que sea S el conjunto de todas las posibles soluciones a nuestro problema y S sub I una de estas soluciones. Esta solución, S sub I, entonces es una solución temporal, la cual se expresa mediante una tupla de n elementos. Entonces, el backtracking trabaja tratando de acercar esa solución temporal a una solución completa o válida de nuestro problema, de forma que cada elemento X sub I que pertenece a la solución temporal representa una decisión que se tomó en esa parte del problema. El conjunto S de todas las posibles soluciones a nuestro problema se estructura como un árbol de exploración. El recorrido de este árbol se hace en profundidad. Y si una rama de nuestra solución temporal no es válida, el algoritmo retrocede y busca una solución por otro lado, tal como se haría en un laberinto cuando se llega a un callejón sin salida. A continuación se muestra una estructura genérica del algoritmo de backtracking, la cual nos muestra que para una determinada etapa se elige una de las opciones dentro del árbol y se estudia para ver si esta opción es aceptable. Si no lo es, se elige otra dentro de la misma etapa, aplicando recursión, hasta encontrar una solución aceptable o que se terminen las opciones. Si se encuentra una solución aceptable, se guarda. Y se sigue avanzando en el árbol aplicando la misma función. En caso de que la función retorne que no hubo éxito, se retira la opción elegida y se pasa a otra. Esta función termina en caso de éxito o cuando ya no hay más opciones. La complejidad entonces de un algoritmo de backtracking es exponencial, por donde A es el factor de ramificación o el número promedio de opciones por cada nivel y N es la profundidad máxima del árbol. Llegamos a cómo diseñar un algoritmo con la técnica de backtracking. Buscamos una representación del tipo tupla para las soluciones del problema. Identificamos las restricciones implícitas y explícitas del problema. Establecemos la organización del árbol, la cual va a definir los estados en los que se va a encontrar nuestra solución temporal. Definimos una función que nos ayude a ver si una solución es válida o no. Definimos una función auxiliar del tipo poda para eliminar ramas del árbol que nos lleven a una solución no deseada o inadecuada, una solución errónea o que no está permitida dentro de los parámetros de nuestro problema. Por último, aplicamos la estructura genérica del algoritmo del backtracking, adaptándola a nuestro problema a resolver, teniendo en cuenta lo antes mencionado, las restricciones implícitas y explícitas. Ahora vamos a explicar cómo funciona el algoritmo utilizando el juego de Sudoku. El Sudoku es una matriz de 9 por 9 que a su vez está dividida en 9 cuadrados. Puede estar vacía o parcialmente llena. El objetivo es llenarlo completamente con números del 1 al 9, con la regla de que no se puede repetir números en ninguna fila, columna o cuadrado. Una forma de hacerlo es llenar todas las celdas con números aleatorios o llenarlas de puro booleano. Si con esto no se soluciona, cambiamos una de las celdas y si tampoco se soluciona, cambiamos la siguiente. El problema de probar todos los escenarios posibles con todos los números del 1 al 9 por fuerza bruta es que consumimos una cantidad excesiva de tiempo y recursos. Y aquí es donde entra el concepto de backtracking para ayudarnos a resolver el Sudoku de una manera más inteligente. En cada celda se toma una decisión, es decir, se coloca un número. Pero en la siguiente celda vamos a tener que tomar otra decisión. Sin embargo, si el número colocado es inválido, no tendríamos por qué continuar colocando números, ya que al tener un error, las siguientes acciones serían innecesarias. En lugar de eso, el algoritmo vuelve atrás y cambia el número ingresado. Y esto se repite hasta completar el Sudoku. Es por eso que decimos que el backtracking es un árbol implícito, ya que elegimos un camino, pero si el camino es erróneo, volvemos atrás y continuamos por otro. El siguiente código en lenguaje Python utiliza el algoritmo de backtracking para resolver el juego del Sudoku. Básicamente lo que hace esta función es recorrer la matriz buscando la siguiente celda vacía, es decir, la que contiene un 0. Una vez encontrada, coloca un número, revisa
que ese número sea válido según las reglas del Sudoku. Y luego hago la llamada recursiva para intentar continuar con la siguiente celda. Pero si ese paso no fue exitoso, es decir, si ingreso un número no válido, vuelvo atrás colocando un 0 nuevamente en esa celda. Esto se repite hasta llegar al caso base, o sea, hasta llegar donde todas las celdas estén completas. Cuando no tenemos la información de cuál es la mejor opción a tomar, solo nos queda ir probando cuál de todas las opciones nos puede dar la solución más óptima. En estos casos aplicamos el backtracking. Algunos de los problemas en los que se utiliza son problemas de búsqueda y optimización, como encontrar el camino más corto, problemas de combinación y permutación, como el problema de las n-reinas, problemas de generación y validación de estructuras, como laberintos o crucigramas, problemas de programación de juegos, como el ajedrez, entre otros. Este algoritmo no es todo lo eficiente que podría ser, ya que, como se dijo anteriormente, la eficiencia depende del problema y de cómo se lo implementa. Es decir, que en problemas con un espacio de búsqueda grande y mal estructurado, el backtracking es ineficiente, ya que podría requerir la exploración de muchas soluciones antes de encontrar una válida. Pero la gran ventaja que tiene es que si hay solución, la encontrarán. Bien, perfecto. ¿Qué les parece? Bueno, ahora no les voy a escribir, pero les pregunto y ustedes me responden sí o no. ¿Esta técnica de diseño se apoya en la recursividad? ¿Sí o no? Bien. A la siguiente pregunta quiero que me responda solamente Ariana Luna. Ariana, ¿puedes activar el micrófono? Ok. Bueno, la técnica de backtracking, ¿te parece que es una técnica eficiente? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y por qué no siempre? Más allá de la complejidad, porque la complejidad, yo te estoy preguntando si es eficiente y vos me decís no siempre. ¿Es no siempre o es no o sí? La respuesta es no o sí. No es no siempre. Desde tu punto de vista, ¿no? ¿Qué es lo que vos entendiste? ¿Es eficiente o no? Perfecto. No, no es eficiente. Pero, ¿qué pasa? Puede encontrar la solución óptima. Entonces, más allá de que no sea eficiente, te garantiza de que puede encontrar la solución óptima. Bien, muy bien. Vamos ahora entonces con la última técnica.
ramifica y poda. Buenas tardes. Esta es la presentación del grupo conformado por Herrera, Roldán, Valentín, Acosta, Marcos, Yue y quienes habla, Arpírez David. Nuestro tema a tratar es de la unidad 5 de técnicas de diseños de algoritmos y es el método de ramifica y poda, o Branch and Bow. Es uno de los métodos existentes para el diseño de algoritmos, el cual se aplica normalmente para resolver problemas de optimización. Al igual que el diseño del backtracking, realiza una inversión parcial del espacio de soluciones basándose en la generación de un árbol de expansión. Características. Como bien dijimos, es una enumeración parcial del espacio de soluciones. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de buscar en todo el espacio de soluciones, que puede ser o muy grande o incluso infinito, se selecciona y se examina un subconjunto más pequeño que puede contener la solución óptima. ¿Sí? Luego tenemos la generación de nodos con distintas estrategias. Branch and Bound tiene distintas estrategias para la ramificación y la poda, como es FIFO, que es la cola, FIFO, la pila, y Less Goes FIFO y Less Goes LIFO. También hace uso de la cota superior y la cota inferior para podar las ramas. El tiempo de ejecución de TDN depende del número de nodos recorridos, el tiempo gastado en cada nodo, o sea, el tiempo de hacer las estimaciones de coste y el tiempo de manejo de la lista de nodos vivos. En el caso promedio se suelen obtener mejoras respecto al backtracking. En el peor de los casos se generan tantos nodos como en el backtracking y el tiempo puede ser peor según lo que se tarde en calcular las cotas y manejar la lista de nodos vivos. Tenemos tres etapas. La selección, que extrae un nodo de entre el conjunto de los nodos vivos. La ramificación, que se construye los posibles nodos hijos del nodo seleccionado en la etapa anterior. Y por último la poda, que elimina algunos de los nodos creados en la etapa anterior. Entrando a la estrategia de ramificación, vemos que normalmente el árbol de soluciones es implícito y no se almacena en ningún lugar. Para hacer el recorrido se utiliza la lista de nodos vivos. ¿Y qué es la lista de nodos vivos? Es la que contiene aquellos nodos que han sido generados, pero que no han sido explorados todavía. Son los nodos que aún están pendientes a tratar por el algoritmo. Según como sea la lista, es decir, FIFO o LIFO, el recorrido va a ser de un tipo u otro. En este ejemplo tenemos la estrategia FIFO, primero entrar, primero salir de la lista de nodos vivos, la cual la lista es una cola, ¿sí? El recorrido es en anchura. La lista de nodos vivos, como podemos ver, comienza con el nodo número 1, el cual va a ser el primero que vamos a observar. Cuando nosotros observamos el nodo 1, vamos a ver los nodos hijos que contiene ese nodo. En este caso es 2 y 3. Entonces, en la segunda iteración vamos a enlazar 2 y 3. En la tercera iteración vamos a sacar al segundo nodo y vamos a observar los nodos hijos que contiene. En este caso 4 y 5. Entonces vamos a mantener el nodo 3 y enlazarlo con 4 y 5. En la última iteración vamos a sacar al nodo cabeza de la lista y vamos a mantener el nodo 4 y el nodo 5 y lo vamos a enlazar al nodo observado, en este caso es 3, y el resultado o los nodos hijos son 6 y 7. En la estrategia LIFO, último en entrar, primero en salir, la lista de nodos vivos, en este caso es una pila. En este caso el recorrido sí es en profundidad. Tenemos la primera iteración con el primer nodo, la segunda iteración, el cual el primer nodo es el primero en entrar y también es el primero en salir. Como una pila de platos, lo sacamos y observamos los nodos hijos que contiene, que en este caso es 2 y 3. En la tercera iteración vamos a sacar al que esté por delante de la lista, en este caso es 3, o el plato que esté más arriba, y lo vamos a sacar. Luego al nodo 2 lo vamos a enlazar a los nodos hijos de 3, son 4 y 5, y en la última iteración vamos a sacar el 5 y vamos a enlazar 2 y 4 a los nodos hijos de 5, que en este caso son 6 y 7. Luego tenemos la estrategia Less Cost, que resumidamente es el más simple de los tres para el recorrido o la ramificación, ya que simplemente
elige el que tenga mayor beneficio o menor coste, según sea una maximización o una minimización. En caso de empate, se deshace alguno de los nodos usando un criterio FIFO o LIFO, el cual podemos ver en las siguientes estrategias como Let's Cause FIFO, que va a seleccionar de la lista de nodos vivos el que tenga el mayor beneficio, y en caso de empate, escoger el primero que se introdujo. En el caso de la pila, Let's Cause LIFO, en el caso de empate, va a escoger el último que se introdujo. Bien, ahora voy a dar lugar a mi compañero Marcos para que pueda explicar la estrategia de poda y dé un ejemplo. Estrategia de poda. Supongo un problema de minimización. Hemos recorrido varios nodos y estimando para cada uno de ellos su respectivo cota superior e inferior. Caso 1. Si a partir de un nodo siempre podemos obtener una solución válida, entonces podemos podar un nodo si la cota inferior de ese nodo es mayor o igual que la cota superior óptima establecida en el momento. Caso 2. Si a partir de un nodo puede que no lleguemos a una solución válida, entonces podemos podar un nodo si su cota inferior es mayor o igual que el beneficio estimado o costo estimado por alguna nodo J ya analizado. Veremos ahora un ejemplo con el recorrido low cost FIFO, el primero en entrar, primero en salir, que es de una cola, y suponiendo un problema de minimización. Usaremos una variable C, que será el valor de la menor de las cotas superiores hasta el momento, o de alguna solución final. La condición para podar la rama de un nodo es que su cota inferior sea mayor o igual al valor de esta variable C. Bueno, acá cada nodo tiene su valor de cota inferior, beneficio y cota superior. Y bueno, en este primer paso se inicializa la cola introduciendo el nodo inicial y actualizando el valor de C a 15. En este segundo paso se analiza el nodo de 1 y en busca de si tiene hijos o soluciones finales. Y en caso de tener hijos, se verifica en cada uno que su cota inferior sea menor que el valor actual de C, que es 15, ya que de no serlo no se pueden agregar a la lista. Bueno, se descubre entonces que el nodo 2 y 3 son hijos de 1 y que están en condiciones de ser agregados a la lista. ¿En qué sentido se agregan? Esto lo determina el valor de beneficio, que en este caso son iguales, así que se agregan de manera en que fueron descubiertos estos nodos. Y se analiza según la estructura de datos cola. Así que el siguiente a analizar es el nodo 2 y también se actualiza el valor de C a 13. En el paso 3 se descubre que el nodo 2 tiene hijos, el nodo 4 y 5, y ambos se pueden agregar a la lista, pero fijarse que el nodo 4 tiene el beneficio 6 y el nodo 5 y el nodo 3 tiene el beneficio 7. Entonces se van a agregar en el sentido en el que el siguiente nodo a analizar en la cola sea el nodo 4. El valor de la cota inferior hasta el momento, la cota superior mínima hasta el momento, se actualiza a 10, como se puede ver. En el cuarto paso se ve que el nodo 4 tiene dos soluciones finales, una con cota superior 5 y una con cota superior 6. Por lo tanto, estos nodos no se agregan a la lista porque no son nodos vivos, y lo que sí se actualiza el valor de C a 5. Y la cola determina el siguiente nodo a analizar, que será el nodo 3. Se descubren dos hijos de 3, el nodo 8 y el nodo 9. Pero ¿qué pasa acá? Que el nodo al verificar que estos nodos cumplan la condición para ser agregado a la lista, se ve que el nodo 9 tiene coste inferior igual a 6. Y entonces es mayor que el valor de C ya establecido, así que por lo tanto no va a ser agregado a la cola, y por lo tanto eso significa que se podan sus ramas. El siguiente nodo a analizar entonces va a ser el nodo 8. En el paso 6 se ve que 8 tiene también dos soluciones. El nodo 8 tiene dos soluciones. El nodo 10 con cota superior 4 y el nodo 11 con cota superior 5. Entonces el valor de C se vuelve a actualizar porque hay un nuevo menor valor, que es 4. Y el siguiente nodo a analizar que queda en la cola es 5. Pero al analizarlo se ve que su cota inferior ya pasó a ser mayor que el valor de C, así que ya sus ramas fueron podadas. Buenas tardes, profesora, compañeros. Yo soy Valentín Herrera Roldán y voy a dar aplicaciones con ejemplos sobre ramificación y poda. Bueno, voy a empezar diciendo que una dificultad que se plantea
esta técnica es la implementación de los algoritmos que se obtienen. Y para ello se necesita un proceso metódico. Definir la presentación de la solución, a partir de un nodo, cómo se obtiene su descendiente, dar una manera de calcular el valor de las cotas, estableciendo el beneficio, definir la estrategia de unificación sin poda y diseñar el esquema del algoritmo. Bueno, acá tenemos varios ejemplos de aplicaciones. Algunos ejemplos de aplicaciones siguen. Bueno, el pool es n cuadrado menos 1, el viajante de comercio, el laberinto, la colección última en rectángulo, problema de la mochila, las n reinas o damas, la asignación de tareas y la suma objetivo. Yo acá en este caso preparé dos ejemplos, será la suma objetivo y las n damas, o n reinas. Bueno, voy a empezar explicando lo que es la suma objetivo y luego las n reinas. Este problema consiste que en un conjunto de números enteros sin repeticiones, donde el problema tiene como finalidad encontrar el conjunto subconjunto, que al sumar los números dé como resultado un número buscado. Por ejemplo, nosotros acá tenemos un conjunto de números enteros, el 2, el 3, el 6 y el 1, y de este conjunto queremos encontrar las combinaciones que al sumarlas de 9. Acá tenemos las combinaciones. Bueno, a partir de este conjunto sale este árbol de acá. Fíjense que tenemos el 2, el 3, el 6 y el 1. El 2 tiene sus hijos, que serían el 2, 3, 6, 1. El 3 tiene sus hijos, que sería 2, 6, 1. El 6 tiene como 2, 3, 1. Y fíjense que todas completan el conjunto. Bueno, en este caso yo voy a explicar esta parte de acá. Porque si explico todo esto, el video se hace muy, muy largo. Bueno, consiste en sumar los nodos, digamos, y esto no tiene que pasar de 9, que es el objetivo 9. Entonces acá tenemos 2 y 3, nos da 5. Bien, hasta acá vamos bien, no se pasó de 9. Ahora, 9, acá tenemos 5, quiero decir. Más 1 son 6, y más 6 son 12. En este caso ya se pasó. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Lo podamos. Y bueno, nos queda así. Ahora pasaríamos al siguiente, que es este. Dejamos como está y pasamos al siguiente. 2 y 3 son 5, más 6 son 11, y como se pasó, lo podamos directamente a esta parte también. Y como ninguna de las dos opciones nos sirvió, esta tampoco, porque no llega a 9, entonces también la podamos. Entonces pasamos directamente a 6, al siguiente nodo. Tenemos que 2 y 6 son 8. Acá tenemos que 8 más 3 son 11, se pasó, entonces como se pasó a 9, esta parte la podamos. De acá ahí viene el podar. Bueno, ahora vamos con el siguiente. Tenemos 8. Y fíjese que acá llegamos a 9 con 1. Como ya llegamos a 9, lo de abajo ya no nos importa porque ya llegamos a 9. Entonces lo de abajo se poda. Y como esta parte ya nos sirvió, pasamos a la siguiente, digamos. Tenemos que 2 y 1 son 3. Más 6 nos da 9. Como acá nos dio 9, esto ya no nos importa. Lo podamos. Nos queda así. Pasamos al siguiente. Nos da 6. Y otra vez. Y 2 y 1 son 3. 3 más 3 son 6. Y 6 más 6 nos da 12. Entonces, acá como se pasó 9, lo podamos. Bueno, nos queda así. Y podamos todo esto y nos queda esto. Bueno, ahora voy a hacer una explicación rápida de qué pasaría con lo siguiente. Que era que tenemos el 2, el 3, el 6 y el 1. En este caso vimos el 2, que es este, pero falta el 3, el 6 y el 1. Vamos a ver uno rapidito para ahorrar tiempo. El 3 y el 6, en este caso el 3, de nuevo 3, lo único que nos sirve es el 6. Así que los demás podemos decir que lo podamos. En caso del 6 nos sirven estos caminos, los demás ya no nos sirven. Y en el caso del 1 nos sirven solamente estos. Entonces nos quedaría así, en total. Todo lo que está en rojo lo podamos y nos quedaría así. Bueno, este fue el ejemplo del suma objetivo. Ahora pasamos al de las n reinas, que consiste en encontrar una asignación de n reinas en un tablero de ajedrez de n por n, de tal modo que no se ataquen entre sí. Acá yo voy a hacer un ejemplo en un tablero de 4x4, de poner reinas en un tablero de 4x4. Primero voy a aclarar de cómo se mueven las reinas en el ajedrez, las damas. Se mueven de forma horizontal, así, de forma vertical y de forma diagonal. Bueno, hay que colocar estas reinas acá en las distintas columnas y que no se ataquen entre sí. Bueno, este sería el movimiento total que hace. Bueno, ponemos la primera. ¿Está bien? Ahora ponemos la segunda, en la segunda columna.
y vemos que se ataca. Entonces, como este casillero no nos sirve, pasamos al siguiente, ¿ves? Porque no está atacando. Pasamos al siguiente casillero, que es este. Tampoco nos sirve porque se ataca en diagonal, entonces tampoco nos sirve. Acá vemos que no se atacan, entonces como no se atacan podemos poner una en la tercera columna, pero se ataca con la primera columna. Entonces pasamos a la segunda fila. Se ataca con la de la segunda columna, tercera fila, porque va en diagonal. Entonces cambiamos, también se ataca con las dos, no nos sirve. Y como acá llegamos al último y todas se atacan, tenemos que cambiar de posición esta que está acá. Entonces cambiamos, movemos esta y ponemos una en la primera. Y se atacan, acá no se atacan, y como no se atacan, pasamos a la cuarta columna. Acá se atacan, también se atacan, acá también se atacan, y acá también se atacan. Como ya vemos que todas se atacan, y acá está en la segunda columna, en la última fila, claro, la segunda columna, última fila, lo que hacemos es podar todas las opciones y probar otra opción con esta. Ahora esta tenemos que moverla y probar todo lo que hicimos de nuevo. En este caso movemos, vemos que se ataca, pero acá no se ataca. Como no se ataca, pasamos a la tercera columna. Acá tampoco se ataca, y como no se ataca, pasamos a la cuarta columna. Acá vemos que se ataca, también se ataca, pero acá no se atacan. Entonces, acá quedaría solucionado el problema. Y bueno, estos fueron los ejemplos que preparé. Acá vemos que no se ataca porque bueno, ahí están haciendo todos los movimientos. Bueno, como conclusión podemos decir que una variante del backtracking, con una mejora, aunque no es recomendable utilizar en escenarios donde el tiempo y la memoria son escasos. Se utiliza generalmente, bueno, como ya vimos, para resolver problemas de optimización combinatorios, son ser exponencial en términos de complejidad temporal y pueden requerir explorar todas las permutaciones posibles en el peor de los casos. Y por último, solo comentar una ventaja que posee todo el algoritmo, la posibilidad de ejecutarlos en paralelo. Y bueno, esto fue todo, acá está la bibliografía, esto fue todo por nuestra parte, así que bueno, muchas gracias por ver el video. Bien, Alejo, ¿te retirás? Bueno, ya terminamos ahora con esta última técnica y les voy a decir quiénes son los aprobados. Si te podés quedar 2 minutitos. Y bueno, y si no, le preguntás a tus compañeros. Sí, ya sé que tienen clase a las 19, no tuve tiempo. El que se quiera retirar, chicos, no hay problema. El que se quiera quedar, se queda. No tuve tiempo de pasar el listado porque estuve terminando de corregir hasta hace un rato. Entonces, el que se quiera quedar a escuchar quiénes son los que están aprobados se queda y si no, no hay problema, se retiran. Con respecto a lo que es ramifica y poda, es una variante de backtracking y lo que hace, ¿cuál es el objetivo de esta técnica? Es evitar el crecimiento exponencial, ¿sí? Porque trata de no estar buscando toda esa búsqueda exhaustiva que va haciendo, sino que va realizando la búsqueda de acuerdo al recorrido del árbol, ¿sí? Con respecto, bueno, a las preguntas que tenía, por una cuestión de tiempo, no se las voy a hacer, pero bueno, tengan en cuenta entonces los videos y vayan sacando lo fundamental de cada uno para que ustedes tengan presente cuándo deberían aplicar una técnica y cuándo deberían aplicar otra técnica. Voy a decir entonces quiénes son los aprobados del tema 1. Vamos con los aprobados del tema 1. Aragón, Lautaro, a los que voy nombrando se pueden ir desconectando si quieren. Aragón, Lautaro, Chazampi, Gonzalo, Reartes, Barrio Nuevo, Ibarra, Ancinelli, Leiva, Tamara, Reales, Axia, Robledo, María Valentina, Azón, Raúl y López Macías, León. Esos son los del tema 1. Los del tema 2 son aprobados: Lobo Sosa, Bazán Cisneros, Gallo Joaquín, Sedán Caniza, Fuensalida Yapura, Escalante, Q, Díaz, Yamil, Olaz Franco, Bordón Huanco, Escudero Eliana y Luna Luis. Esos son los aprobados. Lo mismo vamos a subir a la aula virtual el listado de los chicos que aprobaron. Los demás alumnos
desaprobaron, y lo que estuvimos viendo en las correcciones, en lo que más se han equivocado es en la parte de los costos. A ver. Sí, todos los que aprobaron son los que están en condiciones de promocionar, porque pueden promocionar promediando con la nota del próximo parcial. Hay un micrófono abierto, pero no escucho. Hola. Sí. Más fuerte. Hola. ¿Ahí se escucha? Sí. Sí. Mencionó un Lobo Sosa. ¿Puede ser que sea yo o me confundí? Ay, a ver, esperando que ya lo busco el parcial. No me di cuenta que había dos. Espera un segundo. Luna. Escudero. Lobo Sosa, Leandro Lautaro, 925. Lobo Sosa, Leandro Lautaro, Bazán Cisneros, 635. Gallo Joaquín, 875. Sedán Caniza, 9. Fuensalida Yapura, 775. Escalante, Judith Griselda, 9. Ju Sosa, 775. Díaz Yamil Ignacio, 875. Olaz Franco, 825. Bordón Huanco, Ayrton, 935. Escudero Eliana, 635. Luna Luis Alejo, 685. Esos son los del tema 2. Los chicos del tema 1, tengo Contreras Sofía. Creo que no te nombré Contreras Sofía. 635, porque este estaba en el 2. Contreras Sofía. Espera que ya te agrego acá. Contreras Sofía. A ver, un segundo. Contreras Sofía. Sí, voy a subir las notas. Aragón Lautaro, 935. Chazampi Gonzalo, 685. Reartes Barrio Nuevo, 625. Ibarra Ancinelli, 825. Todos los que